Señoras y señores, en nombre de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, tenemos el alto honor de presentar la mesa de análisis sobre desastres naturales. El día de hoy, esta mesa es coordinada por el distinguido ingeniero, el maestro Guillermo Guerrero Villalobos, ampliamente conocido por ustedes, anteriormente director de la Comisión Federal de Electricidad y de la CONAGUA, y Premio Nacional de Ingeniería. Saludamos con afecto y distinción al ingeniero Guerrero Villalobos. El doctor Felipe Arreguín Cortés, director general del IMTA, distinguido ingeniero de conocimientos del agua a nivel nacional e internacional, académico de la Academia de México y de la Academia Panamericana, una persona que nosotros reconocemos mucho. Bienvenido, Felipe. Ahora director general de una de las funciones más importantes que conduce el Gobierno y la Secretaría de Gobernación a favor de la sociedad, el doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del CENAPRED. Bienvenido, Carlos. Apreciamos mucho tu tiempo. Y nos complementa hoy, en nombre del doctor Fernando González Villarreal, el doctor Juan Javier Carrillo Sosa. Él es un destacado maestro en Ingeniería Hidráulica de la UNAM, es miembro del personal académico del Instituto de Ingeniería, muy reconocido por todos nosotros y colabora desde 1998 en esta importante área. A partir de 2009 fue y es director ejecutivo del Plan Hídrico de Tabasco y ahora participa en proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua. El ingeniero Carrillo Sosa es reconocido por la OMAI como un experto en la materia y le agradecemos que hoy complemente este magnífico panel. Gracias, Juan Javier. Maestro Guillermo, a sus órdenes. Bueno, buenas tardes. Agradecemos a las ingenieras, los ingenieros que nos hacen favor de acompañarnos ahorita en este evento. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy con la presencia de nuestros panelistas que hoy nos hacen favor de acompañarnos. El tema que nos reúne, desastres naturales, tiene gran importancia para nosotros, ya que nuestro país es vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, inundaciones. No estoy oyendo, perdón. Te lo voy a... Fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, inundaciones, sequías severas y tornados, o geológicos como sismos, maremotos, erupciones volcánicas, etcétera. Ello ha quedado demostrado en numerosas ocasiones, algunas sobresalientes, como el sismo de 1985, que dañó o destruyó cientos de edificaciones en la Ciudad de México y causó miles de decesos. Ante esta realidad, la respuesta de las instituciones y de la sociedad ha permitido no solo actuar en presencia de los fenómenos naturales, sino trabajar en la prevención para hacer más resilientes nuestras ciudades y lograr reducir riesgos a la población y sus bienes y sus servicios. Hoy existen instituciones federales y estatales que actúan en cuanto se presentan estos fenómenos para apoyar a la población afectada con refugios, agua, comida, atención médica. También se han integrado fondos para apoyar el restablecimiento de las instalaciones, la infraestructura y vivienda cuando son dañadas severamente por estos fenómenos. La sociedad, cada vez en mayor medida, asume responsabilidades en situaciones de desastres
para proteger sus vidas y sus bienes y en ocasiones evacuar a la población asentada en zonas de riesgo y ubicarla en áreas más seguras. La ingeniería se ha sumado a este esfuerzo colectivo en la fase de prevención con el desarrollo de investigaciones y estudios que han dado lugar a reglamentos como ejemplo el de las construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, ya que con su aplicación se puede obtener diseños con mayor seguridad ante sismos. También se ha instalado en algunas cuencas de ríos sistemas de medición de lluvia y su escurrimiento y desarrollado modelos matemáticos que permiten hacer pronósticos de avenidas y así definir las obras de protección necesarias para reducir el riesgo de inundación de una determinada localidad o, en su defecto, anticiparse oportunamente al efecto perjudicial de las avenidas y, en su caso, proteger a la población que sería afectada. Sin embargo, falta mucho por hacer. Un problema toral es la falta de inversión en prevención, tanto en proyectos nuevos o los dañados que se rehabilitan. Como ejemplo, hay zonas identificadas que potencialmente pueden dar lugar a sismos de gran magnitud que pueden generar enormes daños a la infraestructura y a la población, y a pesar de ellos, hoy no se monitorean como se quisiera. También a lo largo de muchos años ha habido cambios en las aportaciones de agua a los ríos y a las presas por pérdida de la cobertura vegetal y el suelo, y en las cuencas correspondientes, que hoy representan un alto riesgo para las personas y sus bienes. Además, hoy existe el probable peligro del cambio climático, como se presentó hace unos momentos. Tenemos que reconocer que nos hace falta monitorear más y con mayor rigor para entender los efectos de los fenómenos naturales y tener modelos de simulación mejor calibrados que permitan diseños de proyectos más seguros y con la menor inversión. Para hablarnos de los avances que hemos logrado y la problemática que afrontamos en estos temas, agradecemos que el doctor Felipe Arreguín nos haga su presentación. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos. Buenas tardes a todos ustedes. Permítame estos 10 minutos, primero que nada, hacer algunas reflexiones sobre lo que pueden ser los desastres naturales y después plantear cómo se atendería un problema real en este momento y finalmente qué podrían hacer los institutos de investigación o las universidades para ayudar a atender ese tipo de problemas. Desde luego, desastre natural es muy difícil de ubicar, casi siempre el poder decir qué porcentaje se debe realmente a la naturaleza y qué porcentaje se debe a las acciones del mismo hombre es muy complicado. Digo, la definición misma de riesgo, de ahí nace y ahorita lo veremos en una gráfica. Si vemos la siguiente, miren, este es el círculo típico de la prevención, en particular de desastres. Podríamos hablar de muchos desastres, como ya lo señaló el ingeniero Guillermo Guerrero. Yo voy a hacerlo solamente en la parte hidráulica, la parte hidrológica, como un ejemplo, pero esto aplica obviamente para cualquier tipo de desastres. Y en ese círculo de la prevención, si lo vemos en sentido antihorario, empezando en donde serían las 12 del día, dado que no puedo señalar en la pantalla, ¿no? Estoy tratando de hacer esto. Las 12 del día, la charla se va a ubicar antes de la incidencia, o sea, en la parte realmente preventiva, y muy poco ya durante el suceso, durante el evento. Entonces está muy claro, ¿verdad? Está muy definido, está muy analizado teóricamente qué es lo que tendríamos que hacer para atender un desastre, digamos, de carácter natural. Si vemos la siguiente. Y luego viene aquí el problema que les decía. Si realmente, ¿dónde estamos ubicando
a los efectos naturales, dónde estamos ubicando a las mismas actividades del hombre, es decir, en la parte de exposición, en la parte de vulnerabilidad, en la parte de peligro, podríamos realmente dedicar mucho tiempo, toda una plática, solamente para poder discutir este diagrama. Pero finalmente, ustedes ven al final la intersección del peligro, la exposición y la vulnerabilidad, está el riesgo, que eso es lo que estamos hablando. Entonces, si ustedes relacionan esta gráfica del riesgo con el anterior círculo de prevención de estos desastres, creo que nos puede ir acercando más hacia dónde podemos ubicarnos para atender un problema y en particular para atenderlo de la etapa de prevención, que es de lo que quiero platicar con ustedes. La siguiente, por favor. La que sigue. Miren, en este momento ustedes pueden ver en los periódicos que la NOAA nos dice que hay una probabilidad superior al 90% de que el Niño, el fenómeno del Niño, se prolongue a lo largo del invierno 2015-2016 en el hemisferio norte. Es un pronóstico que puede superar al Niño de 1997-98, que fue terrible para el planeta, ¿no? Y para México en particular. Se estima que hubo unas pérdidas de 45,000 millones de dólares y cobró la vida de 20,000 personas. O sea, de ese tamaño fue, y ahora, en este momento, todos los indicadores que tenemos, los forzantes que tenemos, nos dicen que puede ser peor que ese. Digamos, eso puede ser una primera noticia. ¿Cómo lo ubicamos en este círculo y cómo lo metemos, verdad, a el esquema de riesgo? Bueno, como vimos en el círculo, bueno, eso vimos es una presunción, pero aquí se queda la presentación obviamente para ustedes. Tendríamos que empezar a ver la información, ver si esto realmente es cierto, ¿no? Entonces, si ponemos la siguiente, la que sigue, por favor. Bueno, si uno recurre a fuentes ya serias, formales, como es el Centro de Predicción Climática de la NOAA o el Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo, se encuentra que realmente estos son los datos que están teniendo en este momento. Es decir, hay esa probabilidad mayor del 90% de que se presente el Niño. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay anomalías muy fuertes en la superficie del mar que nos lleva a esta situación. En la zona que corresponde, que puede afectar a México, que es la zona Niño 3.4, pues se ha incrementado la temperatura, ojo, del mar, estoy hablando, hasta 1.6 grados, anomalías. Si vemos la siguiente, seguimos informándonos y vemos ahí, sería en las gráficas anaranjadas, la segunda, si se fijan dice Niño 3.4 y se van en el eje de las abscisas a julio y el de las ordenadas, ahí podrían ver ese 1.6 que tanto nos habla, ¿no? En esa nota. La que sigue. En este caso, el índice oceánico del Niño también nos señala hasta abajo, la última gráfica, que tenemos valores muy arriba de la media en la temperatura del mar. La que sigue. Y todos los modelos de perspectiva de lo que va a pasar con el Niño, ahí está. ¿Esto cómo lo traducimos en palabras así muy sencillas para México? ¿Qué puede pasar si se confirma que, como ven esto, pues está todas las instituciones de mayor capacidad científica en el país? ¿Qué puede pasar? Bueno, normalmente se traduce, simplificando mucho, que este invierno va a ser muy lluvioso en el norte. Entonces ahorita Tijuana, todas esas ciudades ya tienen que estar pendientes de lo que está pasando aquí. Y obviamente el próximo año va a ser muy seco. Solo tener sequías, si es de ese tamaño el problema, muy graves. En la que sigue. Entonces, bueno, hay que actuar, seguimos en ese círculo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es informar. Y eso estamos haciendo ahorita, estamos enterándonos de esto, pero hay que informar realmente a quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? A los gobernadores, a los presidentes municipales, obviamente a Protección Civil, con toda esta información que está aquí traducida incluso para que ellos la puedan entender. La que sigue. Pero hay que informar a la sociedad. Si la sociedad vive en riesgo, yo aquí no hace falta irse al diagrama ese que puse como segunda lámina, ¿no? Si nadie necesita ser ingeniero, ni ser muy estudiado, ni nada para saber que esas casas están en riesgo gigantesco. Si llueve mucho y sí,
¿verdad? Ese cauce se llena. Y hay que entender que no solamente están en riesgo esas casas que ven ustedes ahí, sino los vecinos, ¿no? La que sigue, hay que informarles. Ya yendo más técnicos, hay que revisar, ¿verdad?, todas aquellas presas, aquellas estructuras, sobre todo en aquellas en que ya se ha identificado riesgo. Ustedes preguntarán, ¿hay presas en las cuales se ha identificado riesgo? Sí, hay más de 100 presas que tienen riesgo. La que sigue. Obviamente hay que revisar los cauces y sobre todo los cauces urbanos. La invasión de estos cauces es tremenda y ahí tenemos ya el aviso, ¿no?, que viene el Niño. La que sigue. Verificar que haya insumos para la hora que haya que atender ese desastre natural. La que sigue. Las empresas que tengan maquinaria para construcción, para atender las emergencias que puedan pasar. La que sigue. Hay que decirle a todos los algunos operadores, a dependencias como Pemex, que todas las tuberías que crucen un cauce van a tener problemas si no están bien construidas con los gastos que se pueden esperar. Hay que informar. La que sigue. Identificar zonas de disponibilidad de bancos, de materiales. La que sigue. Asegurarnos que todas las estructuras, créanos, hace muy poco tuvimos problemas con la Villita y revisamos otras presas y también tienen problemas con las estructuras, eso hay que revisarlo. La que sigue. Los caminos de acceso a las presas, a los vertedores, a las cortinas, perdón, a los vertedores, a las obras de toma, los puentes, los vados, porque va a llover mucho. La que sigue. Las fuentes de abastecimiento de agua, en caso de que se aíslen en algunas zonas. La siguiente. Esta la pongo, bueno, aquí para poner a mi amigo Guillermo Guerrero. Que estamos en el caído, ¿no? Otros problemas, hay que ver aquellas zonas susceptibles de deslizamiento, que si la ponen en la segunda gráfica, ahí pueden ubicar ustedes dónde hay peligro y cómo se puede combinar esto con la vulnerabilidad y la exposición y llegar al riesgo. La que sigue. Las redes de radiocomunicación, la siguiente, que está acabando el tiempo. La que sigue. Ya cuando tenemos encima, cerca, el problema, esta es una imagen del día de hoy. Esta es Erika, ahí viene, se va a convertir en un huracán, afortunadamente no va a pasar cerca de México, pues hay que estar pendientes de toda esta información que se van a generar esos fenómenos. La que sigue, no quedarnos allí, hay que hacer pronósticos como los que ven ustedes aquí, qué va a pasar, cómo va a escurrir el agua. Que la que sigue, reuniones ya sobre la marcha con todas las autoridades y todos los involucrados en la atención de estos fenómenos. La siguiente. Obviamente desplazar con anticipación todos los equipos que dicen para atender la emergencia, el desastre natural. La que sigue. Y después de esto aprender, siempre aprender. Pasemos rápidamente 2 gráficas más. La siguiente. ¿Verdad? Hay que ver cómo nos fue con ese desastre natural, con esa emergencia, cómo reactivamos todos nuestros planes que teníamos de emergencia, rutas de evacuación, albergues, etcétera. La que sigue. Y finalmente, con esto acabo, son 2 gráficas. ¿Qué pueden hacer los institutos de investigación, las universidades, en esta materia de desastres naturales, en esta materia de agua? Nos falta mucho por aprender del Niño, de la oscilación decenal o decadal del Pacífico, la del Atlántico Norte, y esto poderlo traducir con estos forzantes a la interacción que esto tiene obviamente con las lluvias, con las inundaciones, con los frentes fríos, con los ciclones, para poder informar, para poder planear y para poder tomar decisiones. Esto es lo que tienen que hacer nuestras universidades, nuestros institutos. Esto es con lo que pueden colaborar con las autoridades. La siguiente. La que sigue. Finalmente, igual aquí hay una lista de actividades técnicas, científicas que necesitamos reforzar, que tenemos que estudiar para que se pueda ver. Espero que en estos 10 minutos, no sé si me pasé, haya sido, digamos, el inicio, y ojalá puedan ver ustedes la presentación, que se queda aquí al alcance de todos ustedes, de lo que es la atención de las emergencias y del riesgo
ante desastres naturales. Muchas gracias. Enseguida le pedimos al señor doctor Carlos Miguel Cortés, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, su presentación. Gracias por la invitación, gracias ingeniero Guerrero. Es un placer y un honor el estar aquí con ustedes. Y antes que nada, déjeme ver si podemos controlar aquí la presentación. La primera, por favor. No, ya nos pasamos una. ¿Si regresamos? Gracias. Hay que reconocer y hay que recordar que nuestro país es sísmicamente activo, volcánicamente activo, hidrometeorológicamente activo, químicamente también activo. Hay una gran cantidad de fenómenos que ocurren y por lo cual nosotros debemos de tener conciencia de lo que pasa y cómo actuar ante ellos. Yo los invito a reflexionar en este momento estamos nosotros sentados en este lugar. Ya evaluamos, por ejemplo, cuáles serían nuestras rutas de evacuación, ya vieron dónde están las escaleras, no las eléctricas, las demás. Tenemos definido hacia qué lugar salimos, hay 2 salidas aquí, pero tenemos 4 islas de personas y todo esto implica el ir teniendo una cultura de protección civil. Estamos a punto de cumplir 30 años de que ocurrió el sismo de 1985 y es un tiempo para reflexionar y evaluar en dónde queremos estar. No podemos detener estos fenómenos, pero sí el mitigar el efecto que puedan tener. ¿Por qué los desastres contra la prevención? Acabamos de mencionar que estamos expuestos a una gran cantidad de fenómenos que nos obliga a conocerlos y alertarlos para saber qué hacer. En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, ya se ha comentado desde la sesión anterior la parte del cambio climático, sin tener que ver mucho con la emisión de carbono. Sí somos un país que está sujeto a estos fenómenos y lo que todo indica es que vamos a estar observando más de los fenómenos ciclones tropicales o huracanes y en vez de nosotros invocar a Tlaloc, pues lo que debemos de invocar es a nuestras profesiones, a la parte de la ingeniería y ver en qué lugar nosotros podemos mitigar estos efectos. La percepción que tenemos del planeta es muy diferente. Hay muchas formas en las que lo podemos ver, pero es el único que tenemos. Y si nosotros no consideramos todos sus aspectos, la parte de la atmósfera, la parte en la que estamos, inclusive la parte en el interior, en la generación y la producción de hidrocarburos, estaremos nosotros cometiendo algún evento que ponga en riesgo a toda la parte del planeta. Debemos de aceptar la parte del cambio climático, es reconocido, hasta hace 10 años, 15 años, se discutía mucho si estaba o no estaba, hoy queda claro que es un fenómeno que está aquí, el cambio climático, y cómo nosotros debemos irnos modificando. Este es simplemente un ejemplo de este evento que ocurrió el año pasado en Jalapa, Veracruz, en donde vean el tamaño de granizo que cayó. Cuando vemos en un mapa la latitud a la que está Veracruz, es la misma latitud a la que se encuentra la Ciudad de México. No era una distancia muy grande, 120 kilómetros a lo más hacia el oeste. Si esta tormenta hubiera llegado a la Ciudad de México, ¿cuál hubiera sido el efecto? Hubiéramos considerado entonces un desastre por las consecuencias que hubiera tenido la caída de un granizo con estas características en un lugar tan poblado. La idea de mencionar esto es que el mismo fenómeno ubicado en diferentes lugares es lo que puede hacer que nosotros estemos ante una situación que se puede convertir en desastres. El año antepasado, con la actividad de Ingrid y Manuel, estas 2 tormentas tropicales, podemos nosotros observar los efectos que tienen, ¿no? Que es un aeropuerto internacional, el de Acapulco, quedó cerrado y el impacto que tiene. Uno es, por supuesto, la gente que quería llegar y que quería salir de Acapulco, pero cómo va cambiando esta situación, un lugar en donde llegan turistas de todos lados del planeta, comienza a tener un cambio en la economía, no solo local, nacional y eventualmente un impacto en la economía internacional. Estas tormentas costaron en la pura parte de la atención de la emergencia un poco más de 40,000 millones de pesos.
traducido a dólares, habría que verificar contra el cambio de moneda del día de hoy, es un poco mayor esta parte, afectó a 19 estados de la República, ocurrieron 157 víctimas y es considerado el desastre hidrometeorológico más caro en el país, ¿no? Otros efectos podemos ver, esta gente claramente no construyó la gasolinera para que fuera completamente asolvada, estamos hablando aquí de Motocintla, Chiapas, una de las partes que tenemos nosotros que prever. En este lugar no hubo directamente víctimas, pero el costo de recuperar la gasolinera y el impacto que tiene en la población son elementos que necesitamos verificar. Sobre la parte de los volcanes necesitamos entender el comportamiento de estos y lo que pueden hacer. Hace unas cuantas semanas la actividad del volcán de Colima fue una actividad muy importante que se compara con la actividad que se presentó en el año de 1913, en donde hay una gran cantidad de emisión de ceniza y por supuesto aproximadamente 7 millones de metros cúbicos de lava que asolvaron una gran cantidad de cañadas y en donde deja latente otro riesgo a la hora que vengan lluvias intensas en ese lugar y todo este asolvamiento comience a moverse y a desplazarse aguas abajo, vamos a tener una situación muy importante y ya no directamente cuando el fenómeno volcánico ocurrió. La ubicación que tenemos con respecto a un volcán importante como el Popocatépetl a veces no nos hace considerar el riesgo. Las dos figuras en la parte de abajo podemos ver estos pobladores caminando muy cerca de las faldas del volcán y todos esos fragmentos de roca que ven ustedes ahí son fragmentos que cayeron recientemente. Y todavía más audaces los que se encuentran del lado derecho, mostrando claramente que estos guardianes llegan hasta la cima del volcán Popocatépetl y es muy claro que una mínima explosión en ese momento o una emisión importante de gas hubiera puesto en riesgo su vida, ¿no? Y nada más verificando la parte en donde vemos nosotros el riesgo y la parte que podemos nosotros cambiar. No podemos cambiar o detener el peligro, no hay forma de detener la actividad de un volcán, de un sismo, de un huracán, pero lo que sí podemos cambiar es la parte de la exposición y la vulnerabilidad. Es el único elemento que podemos en el que podemos meter la mano para reducir finalmente el riesgo y evitar que esto se convierta en un desastre. Estas son fotografías de la explosión que ocurrió recientemente en China y la parte de los riesgos antrópicos en donde entrarían los fenómenos químicos es también una componente muy importante. A veces no nos damos cuenta de todo lo que nos rodea. Cualquiera de ustedes que haya transitado, y estoy seguro que muchos de ellos muchos lo han hecho, sobre Avenida Revolución, si viera la cantidad de materiales químicos que transitan cada día en estos grandes carrotanques y lo que implicaría, nos estarían a nosotros haciendo pensar cuáles son las medidas de mitigación y lo que deberíamos de reconocer ante estos elementos. Y hemos dejado un poco hacia el final la parte del fenómeno sísmico, en donde ponemos ejemplos de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. En la fotografía en donde está el barco encima de la casa, estoy seguro que la gente nunca pensó que eso podía ser una situación que se les presentaría. Afortunadamente la casa no solo resistió el tsunami, sino resiste el peso de esta embarcación. El sismo del 85 es un parteaguas en toda el sentido de la palabra, deja un saldo de entre 6,000 y 10,000 personas, lo citamos así porque hay fuentes oficiales que hablan de esas dos cifras y siempre queda en nuestra mente cuál es el verdadero costo en víctimas. El daño y pérdida de 6,500 millones de dólares a precios actuales es simplemente el fenómeno más importante en número de víctimas y en costo y equivalió a 5%, a 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en ese lugar. Yo los invitaría a que reflexionemos de si estos eventos son desastres naturales o si son desastres de origen natural. Es normal, es natural que tiemble, que ocurran erupciones volcánicas, que ocurran ciclones y tormentas tropicales, pero lo que no es natural es que se conviertan en desastres, porque ahí interviene de alguna forma la acción del ser humano. Entonces los desastres
Vale la pena reflexionar y hay que hablar de ellos como los desastres de origen natural, no desastres naturales, podemos meter la mano y son socialmente construidos, ¿no? Esta es la parte que queremos reflexionar. Los impactos de los fenómenos, si vemos esta gráfica, que es una infografía que ha producido el Senapred, observamos que en la parte de abajo, del lado izquierdo, vemos que el costo en víctimas se ha venido reduciendo. Venimos migrando de 506 víctimas en promedio entre 1980 y 1990 a 186 decesos anuales entre el año 2000 y 2014. Pero lo que no ha venido reduciendo es el impacto y el costo, que son las cifras en color anaranjado, en donde venimos de 700 millones de dólares en pérdidas para la misma fecha anteriormente mencionada contra 2.147. Entonces, algo está pasando. Estamos reduciendo el número de víctimas, lo cual es muy bueno, es alentador. La meta es no tener víctimas ante ningún fenómeno, pero el costo de ellos está siendo cada vez más importante y la gráfica del lado izquierdo del país nos muestra cuáles son los que han tenido mayor costo, en color verde los que han presentado mayor deceso y los que están achurados es una combinación de los que representan decesos con otra parte. Continuando con esta gráfica, lo que podemos observar, y vale la pena recalcar, es esta parte de la gráfica. 40% de los municipios declarados en desastre registran índices de alta marginación. Entonces queda muy claro, la parte de la marginación, de la pobreza, de la falta de educación y de salud va llevando y claramente esta gente a que no esté preparada ante el embate de estos fenómenos porque su mente y su preocupación está en otras tareas más básicas como serían, por ejemplo, simplemente el obtener alimentos para comer diario. Entonces todo está encadenado, una sociedad con mayor conocimiento, con una capacidad productiva, si tiene un índice de marginación alto, será también una población a la cual le interese el migrar de una situación en la que se encuentra en riesgo a una en la que no lo habría. Si traducimos estas cifras, si nos preguntamos cuánto es 45,000 millones de pesos el costo de Ingrid y Manuel, pues podemos ver que es el costo de la UNAM 1 año y medio, donde se genera más del 50% de la investigación, el 60% del costo de la Secretaría de Gobernación, 67% del costo de la Semarnat o de Sedena. Podríamos tener 90,000 camionetas pick-up, estoy seguro que cualquiera de ustedes aquí quisiera salir con una camioneta pick-up, o podríamos tener 45,000 hospitales de alta especialidad a un costo de 1,000 millones de pesos cada uno de ellos. Entonces, sí nos conviene y sí es importante el reducir el costo, ¿no? El prevenir ahorra dinero y en estas épocas difíciles en donde el precio del dólar sube y el costo del barril de petróleo baja, pues hay que estarle buscando por otros lados, entonces necesitamos ahorrar. Esta gráfica es el costo total que se ha tenido en el proyecto de fondos de atención de emergencia, el FONDEN, en el cual nosotros vemos 133,924 millones gastados entre 2004 y 2014, y en cambio en la parte preventiva solo se han gastado 2,162 millones de pesos. Hemos escuchado constantemente que el peso que invirtamos, de cada peso que invirtamos en la prevención, ahorraremos 5 en la atención de una emergencia. Esta fórmula, que puede variar a más de 5 veces ese costo, pues es algo que tenemos que ir impulsando e ir empujando para lograr una parte. ¿Qué rol juega el Senapred? Es una institución técnico-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil que se encarga de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la parte de la investigación, del monitoreo, la capacitación y la difusión. No toda la investigación, por supuesto, se hace ahí, sino tomamos la investigación existente, ya se habló de la correlación con el conocimiento de las universidades, de los tecnológicos y aplicarlos. Y entre ellos, unas de las tareas importantes son el Atlas Nacional de Riesgos, la Escuela Nacional de Protección Civil, el Sistema Nacional de Alertas y el monitoreo. La Escuela Nacional de Protección Civil, que es una estructura en línea que se creó a partir del 19 de septiembre del año pasado, tiene a su fecha, se han abierto 2 inscripciones y hay más de 9,000 personas inscritas en esta carrera de técnico básico en línea, y la idea es promover la cultura de la protección civil y estandarizarla a nivel de todo el país. Me voy a concentrar en hablar principalmente en
el Atlas Nacional de Riesgos como una herramienta en donde nos permite ir identificando e ir tomando acciones de carácter preventivo, en el cual es una herramienta no, como lo van a ver en algunas de las figuras que siguen, no necesariamente utilizada o diseñada para atención de emergencia, aunque claramente ya ha sido utilizada con esa idea, sino para promover escenarios que nos permitan a nosotros verificar que tenemos la capacidad de actuar, ¿no? Este es uno de los ejemplos, y en el caso de un escenario químico en donde podemos ver la afectación, por ejemplo, una emisión de cloro en la atmósfera, en donde podemos integrar las condiciones meteorológicas de ese día y esa hora y que nos indiquen, por ejemplo, la dirección del viento hacia el lado del oeste, y podemos identificar en ese círculo amarillo que hay 3.496 personas, 1.322 viviendas, 4 centros de trabajo educativos, y esto permite, además en el gajo pequeño podemos sacar la estadística y ver que esa sería la parte en donde habría que actuar de inmediato. Insisto, esto puede ser utilizado en la emergencia, pero la idea es tomarlo en cuenta como una herramienta de tipo preventivo. En un escenario volcánico, por ejemplo, para este evento del 18 de agosto del 2013, lo que podemos observar nosotros es que la pluma marcada, como está la distribución de la ceniza del volcán Popocatépetl, expuso a cerca de 700,000 personas a condiciones en donde haya elementos de ceniza. Entonces podemos ir determinando este tipo de escenarios. Me voy a ir yendo más rápido, en cuestión estoy seguro que todos ustedes quieren comer y esa es ahorita una prioridad. La parte de la inundación, como ya se comentó, el ir haciendo una evaluación, por ejemplo, si se rompe el bordo sur del río de los Remedios en el Estado de México, estarían expuestas, por ejemplo, 32,000 personas, 9,800 casas, 17 centros de salud. Podemos manejar escenarios de tsunamis, podemos manejar cuáles serían la parte de sismos, veremos más adelante más ejemplos ante condiciones, por ejemplo, de un evento de 8.2. En la parte de los sismos hay una correlación muy estrecha con el Servicio Sismológico Nacional para estar transformando esta información en datos que les sean útiles a los tomadores de decisiones. Actualmente, si ustedes lo han visto y lo siguen en Twitter, el Servicio Sismológico tarda menos de 5 minutos en emitir una magnitud de una localización preliminar, y con esos datos se pueden generar estos mapas de movimientos fuertes o conocidos como shake maps, y poder ver nosotros cuántas instituciones, por ejemplo, o cuántas personas han estado expuestas a aceleraciones importantes, cuántas unidades de salud, cuántas escuelas, cuántas casas, cuántos puentes, y de esta manera que las autoridades puedan tomar acciones de inmediato para verificar cuál es la seguridad de estas estructuras. Pero de nuevo, es una herramienta que funciona en ambos sentidos, como generadora de escenarios basado ya en datos reales o como un apoyo ante la emergencia. Estas son algunas de las gráficas. Hay una comunicación, hay una red de fibra óptica especial comunicada directamente con el Instituto de Ingeniería y el Instituto de Geofísica, en donde residen la red acelerográfica y la red sismológica del país. Aquí es otro ejemplo de todas las informaciones que se pueden sacar, y vamos también a la par con lo que se va diseñando. Este es el diseño de un Twitter en donde lo hacemos de una forma semiautomática. Estamos utilizando, por ejemplo, esta es una imagen de Webcams de México, en donde montamos nosotros el perfil y una columna de elevación que nos permite estimar cuál es la altura de la columna y la dirección que tiene, y un verificador de la Universidad de Colima en la parte de abajo, que es una señal del sismograma que está correlacionado con la explosión que acaba de tener. En el caso que vemos aquí, del lado izquierdo es el volcán de Colima y del lado derecho es el volcán Popocatépetl, y esto sube a Twitter en cuestión de unos minutos, en donde de nuevo la gente puede tomar decisiones y acciones ante esa situación. Regresamos a la parte de otros municipios en riesgo, por ejemplo, por fenómenos de tipo hidrometeorológico. Aquí se van añadiendo todas las capas, toda la información que tiene el gobierno federal para generar una herramienta de toma de decisiones. Otra vez la parte del volcán Popocatépetl. También utilizamos, por ejemplo, los atlas municipales, en este caso para la parte de Acapulco, o estatales que han sido creados, y los estandarizamos para que sean implementados en el Atlas Nacional de Riesgos. Aquí vemos nosotros la ubicación de centros de salud, en donde estamos viendo aceleraciones y número de eventos que están localizados o que registraron esos movimientos.
Por ejemplo, hay partes que son restringidas por obvias razones. En este caso, este es un ejemplo puntual de empresas que utilizan sustancias altamente riesgosas, inflamables y o tóxicas, pero nosotros podemos otra vez hacer el ejercicio de la gente que está expuesta, y es importante conocer si tenemos nosotros una industria que maneja químicos. Simplemente la parte del cloro, que se utiliza por todos lados como un elemento para los enseres de limpieza, puede ser tóxico si hay una emisión con esas características. Este es otro ejemplo del Atlas Estatal de Yucatán, que es añadido a las capas del Atlas Nacional. Y aquí hay un ejemplo muy claro de la emergencia de Odil, en donde se utilizó esto como una herramienta para la toma de decisiones. El huracán ya había pasado y, por ejemplo, los puntos amarillos que observan ustedes, que se ven por todos lados, son las tiendas OXXO. Levanta ahora uno técnicamente una piedra y se encuentra un OXXO. ¿Pero por qué era importante la emergencia? Porque se convertía en una de las fuentes en donde se podría habilitar rápidamente la transferencia de los insumos y que la gente pudiera ir a comprar los víveres que necesitaba. Ustedes se acuerdan de las fotografías nada agradables de los saqueos que se llevaron a cabo en ese lugar. Lo que no queremos es que esto ocurra en esa situación. Imagínense la Ciudad de México ante un sismo y en donde la gente decida, porque no hemos hecho la tarea preventiva de tener en resguardo algunos alimentos o agua, el que estemos peleando ahora sí millones de habitantes de esta gran ciudad por comida. Entonces, esto implica, aquí podemos ver también en color verde los bancos. ¿Y por qué era importante los bancos? Para rehabilitar los cajeros, para que la gente tuviera disponibilidad económica y rápidamente restaurar la economía en este lugar, que se reactivara los cabos y que terminara de alguna forma la emergencia. Otra vez, aquí podemos ver una parte de los cabos en donde vemos en ese círculo cuántas personas había, y aquí había que considerar, no lo mencioné en la figura anterior, que la distribución de la parte turística está hacia el sur, hacia el mar, pero en donde habita la gente está un poco más hacia el norte, y que eso cambió una vez que todas las personas fueron evacuadas del lugar. Los que se quedaron eran los pobladores en esa zona. Otra vez más información por cuadras a nivel de densidad, y otros elementos que están integrados en el Atlas son, por ejemplo, los que ahora están en la ley, que son los provenientes del espacio exterior o conocido como el clima espacial. Cuando nos preguntamos qué es el clima espacial, tendría que ver con la emisión de la radiación solar, que en un momento dado grandes llamaradas solares pueden inhabilitar todos los medios de comunicación o satélites, o por supuesto causar daños a la salud. Otro de los fenómenos aquí claramente que no son muy comunes, al menos en México no frecuentes, son la caída de meteoritos o meteoritas, como se les conoce, pero vimos que hace el año pasado, antepasado, cae uno de estos en la parte de Rusia. Y escenarios de riesgo: inmediatamente después de que pasó esta explosión en el Hospital Materno Infantil, nosotros generamos rápidamente estas gráficas en donde estábamos evaluando cuál era la posible presión no sabíamos en ese caso claramente cuánto gas había explotado, pero la posibilidad de que hubiera afectado, por ejemplo, las estructuras, no solo dentro del hospital, sino más allá. Por eso están estos dos círculos, y esto de igual manera permite la toma de decisiones rápidamente para atender esa emergencia. Entonces, estos escenarios en los que nos hemos encontrado en esta herramienta nos permiten evaluar, planear, preparar, mitigar y prevenir, ¿no? Acciones importantes. Y todo esto nos lleva a la definición de otra palabra importante: la gestión, un conjunto de palabras, la gestión integral del riesgo, que es entonces todos los procesos de planeación, participación, toma de decisiones que, basados en el principio de multifactorialidad del riesgo de desastres, deriva en un modelo de intervención gubernamental y de la sociedad en su conjunto, para implementar políticas, estrategias y acciones cuyo fin último es la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres en la sociedad, siendo parte intrínseca de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible. Con esta imagen, una de las cosas que no podemos decir es que la economía ya estaba recuperándose, porque nos vamos a recuperar de la situación actual, y que viene un fenómeno importante y entonces ya no podemos crecer. Y esto también, como se ha hablado constantemente en este foro, es la parte de la ley. La gestión integral de los riesgos está puesto en la ley. En el artículo 10 de la Ley General de Protección Civil habla del conocimiento de estos riesgos. Es importante conocerlos, el análisis de sus posibles efectos, los
mecanismos que necesitamos habilitar en prevención y mitigación, la mayor comprensión y concientización de los riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. Y finalmente, las políticas en materia de protección civil implican identificación y análisis de los riesgos, promoción de una cultura de prevención y autoprotección, la obligación del Estado en sus 3 órdenes de gobierno de actuar, incorporar la gestión integral de riesgos como un aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país, certificar las competencias, conocimiento y adaptación al cambio climático. Con esto terminamos. Prevenir es vivir, prevenir ahorra dinero y las herramientas de las que hablamos el día de hoy es el Atlas Nacional de Riesgos. Gracias a todos ustedes por su atención. Le pedimos ahora al doctor Juan Javier Carrillo Sosa, investigador del Instituto de Ingeniería, en representación del doctor Fernando González Villarreal. Su presentación, por favor, doctor. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la UMAI la invitación que le hacen al doctor González Villarreal, quien se disculpa por no poder asistir a este evento dado un asunto emergente de último momento. Me toca platicar a ustedes sobre el tema de las inundaciones, principalmente en el sureste mexicano, dado que ahí es donde tenemos la mayor abundancia de agua y donde se presentan típicamente este tipo de problemas. Ya se ha hablado que México, por su ubicación geográfica, es muy susceptible de exponerse a eventos como los huracanes, ciclones, tormentas tropicales cada año, lo que genera que pues estemos sujetos a precipitaciones intensas y extraordinarias que tienden a superar los escurrimientos que estas producen, la capacidad hidráulica de los cauces y ríos y corrientes superficiales de nuestro país, provocando las inundaciones. Existen 3 tipos de inundación según su origen: aquellas que se deben a la precipitación provocada directamente por la presencia de un huracán, aquellas que se generan cuando se interactúa la temperatura ambiente por la presencia de frentes fríos con la humedad remanente en la atmósfera, debido a que estamos en una zona en donde toda esta actividad ciclónica hace que permanentemente tengamos una humedad muy grande, y aquella que se debe a la marea de tormenta por ingreso del agua de mar, por la sobreelevación que producen las bajas depresiones. En México, no solo en el sureste, sino en la mayor parte de la República, desde hace muchos años estamos sujetos a los desastres que se producen debido a la ocurrencia de inundaciones. Entonces, yo creo que estos eventos nos permiten hacer una reflexión sobre qué nos está faltando y hacia dónde tenemos que caminar para que con mayor posibilidades seamos capaces de enfrentar este tipo de eventos y los desastres se presenten con menor frecuencia. Ya lo mencionó el director del CENAPRED, las inundaciones son algo natural. Para la naturaleza que los ríos se desborden es algo bueno, es algo sano, es algo normal que ocurre y ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo. Lo que no es natural es que esto se vuelva un desastre. Agregaré a la definición que ya escuchamos al hecho de que no solo es que el peligro que represente una precipitación intensa coincida con la exposición de los seres humanos y sus asentamientos y su infraestructura, sino que cuando esto ocurra, cuando haya esta coincidencia, dichos asentamientos, el ser humano y todo lo que aquí se menciona en esta lámina, tengan además la característica de ser vulnerables. Podríamos estar expuestos, pero resistir satisfactoriamente la presencia de una inundación, o bien vernos sujetos a una afectación muy grande debido a que no estamos capacitados y no tenemos esas características que nos hagan invulnerables. Cuando ocurre una inundación, estas tienen muchos efectos en la sociedad y en los asentamientos humanos, causan pérdidas materiales. Ya se hablaron aquí de, en promedio, tenemos más de 2.000 millones de pérdidas anuales debido a las inundaciones en nuestro país.
Tenemos problemas de salud asociados a la presencia de agua que se mezcla con los drenajes sanitarios, a los problemas de incomunicación, no solo de vías terrestres, sino también en telecomunicaciones, a la escasez por esta falta de incomunicación de alimentos y de medicamentos, una dificultad que existe a las autoridades para coordinarse y comunicarse entre sí y organizar la recuperación de la vida normal, el regreso a la vida normal, la paralización de las actividades económicas con los costos que esto implica, problemas generales de sanidad y un estrés y una angustia social que puede permanecer mucho tiempo y que generalmente no tiende a enfrentarse. Además de un deterioro de los ecosistemas por todo este caos que se genera durante las inundaciones. Hablaré del caso de Tabasco porque este es el caso típico de las inundaciones en el sureste. Además, es un caso que, aunque se han hecho muchos planes y se han invertido grandes cantidades de dinero, sigue siendo un problema todavía sin resolver y probablemente una parte de este problema siga sin resolver, pero hemos avanzado mucho y hemos aprendido mucho de estas experiencias. Una de las causas que provocaron las inundaciones en este estado, obviamente, son precipitaciones extraordinarias. Quiero compartirles que cuando ocurre la inundación de 2007 ya existía en ejecución un plan que pretendía reducir los daños que provocaba una inundación. Sin embargo, las precipitaciones que ocurren en el año 2007 superan la estadística, es decir, los diseños se hicieron para parámetros que fueron superados. Esto nos llevó a aprender una lección muy importante, y es que la naturaleza y el clima no tienen palabra de honor, y aunque para esa ocasión estaba en vigente un programa, fue superado por el evento. Las condiciones adversas de la topografía del lugar también jugaron en contra porque pues 3/4 partes de Tabasco está ubicado en terrenos muy planos. Esto significa que es muy difícil drenar rápidamente el agua. El agua pierde velocidad en las zonas planas, como la mayoría de los ingenieros aquí presentes deben de saber, y por lo tanto representa una problemática el que en forma natural por las corrientes superficiales el agua se drene y que las planicies que tienen a inundarse también encuentren caminos que les permitan su drenado rápido. Políticas de operación que en ese año, por ejemplo, y en muchas otras circunstancias, se hacen en condiciones adversas, es decir, tienen que hacerse en condiciones de riesgo que normalmente no estaban previstas. Además, el manejo de cuencas que se han visto desforestadas, y con esto hay un incremento en los escurrimientos y en el transporte de sedimentos hacia las cuencas bajas. Esto provocó que los cauces ya en las planicies, al depositarse estos sedimentos, redujeran su capacidad hidráulica. Las acciones que se han hecho para desasolvar los ríos ya han sido superadas por el problema, es decir, logramos avanzar muy poco en recuperar la capacidad original de los cauces que se perdió a través de muchos años en donde no se hicieron labores de desasolve. Asentamientos humanos que están ubicados en zonas de alto riesgo. Esto obviamente refuerza esta idea de que aunque el peligro se presente y si el ser humano está expuesto a este peligro, se interpone a los territorios del agua, normalmente el ser humano pierde esta batalla. El ser humano no ha logrado hasta el día de hoy ganarle la batalla al agua. El agua ha demostrado que tiene una fuerza que ha superado al ser humano y por lo tanto las medidas que debemos adoptar para enfrentar las inundaciones van muy enfocadas a las medidas de adaptación. La infraestructura que existía de protección no recibió mantenimiento y por lo tanto no estaba en las condiciones óptimas para enfrentar las inundaciones de ese año. Esto es algo repetitivo, normalmente se hacen inversiones para construir infraestructura y se prevé poco en las inversiones necesarias para el mantenimiento de la misma. Los drenajes pluviales en algunos casos eran inexistentes, en otros no funcionaron, cárcamos que no contaban con el diésel para operar sus motobombas. Y bueno, desde el punto de vista de la UNAM, a la cual represento, voy a complementar algunas de las ideas que ya nos hizo favor de exponernos el doctor Arreguín.
¿Qué es lo que como ingenieros podemos aportar como soluciones a esta problemática del desastre que puede representar una inundación cuando no estamos debidamente preparados? Se desarrollan modelos que tienden a representar a la naturaleza y que nos sirven para comprender mejor los fenómenos de escurrimiento y de cómo el agua se desplaza sobre la superficie. Esto es una herramienta básica para la elaboración de los mapas de peligro y los mapas de riesgo. También sabemos que, y hemos aprendido muy bien a lo largo de muchos años, que los modelos predicen a la perfección el pasado. Esto es algo sorprendente. Sin embargo, lo difícil es que nos permitan anticiparnos a los sucesos que están por venir, porque para eso los vamos a necesitar. Entonces, la etapa de mejoramiento de los modelos ha evolucionado mucho la ciencia, el desarrollo de modelos, el desarrollo no solo de modelos matemáticos, sino de computacionales que aunados nos permiten contar con herramientas de simulación del funcionamiento hidráulico de cauces y planicies, que son una herramienta útil para representar estos fenómenos, con los cuales podemos nosotros hacer la modelación de infraestructura para el control de las inundaciones y ver los efectos. Esto también es fundamental cuando tomamos las decisiones sobre si invertir en una obra o no invertir en función de cuál puede ser el daño evitado a partir de estas representaciones. La modelación numérica, no solo se hacen modelos en 1 y 2 dimensiones, sino actualmente también se desarrollan y se cuenta con herramientas para hacer modelaciones en 3 dimensiones cuando los problemas lo requieren. Los modelos de pronóstico meteorológico, aunque están apenas en auge, representan una oportunidad desde el punto de vista científico para desarrollarnos en esa línea de investigación, puesto que nos permiten conocer mejor cómo se están dando los fenómenos en los modelos de macroescala y comprender cuáles son los efectos de los fenómenos extraordinarios en los microclimas locales y en las precipitaciones intensas en ciertas regiones. Repito, es ambicioso decir que estos modelos actualmente son las herramientas que representan en una macroescala el clima, pero es lo que tenemos y es a lo que debemos de tender a investigar y a invertir en investigación, porque son una herramienta que nos permite monitorear y pronosticar qué es lo que puede suceder en el corto plazo o en el mediano plazo en cuanto a la ocurrencia de un fenómeno extremo en nuestro país. A su vez, se han desarrollado modelos de pronóstico en tiempo real que a partir de imágenes de satélite nos permiten estimar la precipitación en una región. Para quienes han cursado alguna materia de hidrología, desde los primeros cursos básicos nos enseñan cómo generar un hidrograma de escurrimiento a partir de la precipitación. Estos modelos matemáticos hacen muchas simplificaciones. Una de ellas es que la precipitación es homogénea en la región donde se está estudiando la precipitación y el escurrimiento. Obviamente, en la realidad esto no es así. La lluvia cambia en el espacio y en el tiempo. La intensidad se va modificando y la nube se va moviendo, y por lo tanto este problema complejo nos ha llevado en algunos casos a subestimar o a sobreestimar los hidrogramas de escurrimiento, a partir de los cuales se hacen los estudios estadísticos con los que diseñamos las obras y las grandes obras. Así es que este tipo de modelos no solo nos permiten tener el monitoreo en tiempo real, sino que además nos permiten tener un conocimiento más preciso de la forma en la cual la lluvia se está distribuyendo a través del tiempo. Esta es, digamos, la punta del conocimiento en la parte de meteorológica en el área de pronóstico. Es algo en lo que en la UNAM estamos invirtiendo buena parte de nuestro tiempo y nuestros recursos humanos y económicos y en cuanto a equipo de cómputo, para desarrollar sistemas que puedan ser utilizables para los sistemas de protección civil, a partir del cual se puedan tomar decisiones en el corto plazo. Los modelos físicos, que también durante muchos años en México han sido elementos indispensables para la revisión del funcionamiento de obras importantes, obviamente no podemos probar en los prototipos a escala 1 a 1.
construimos los modelos para evaluar a partir de ciertas similitudes el funcionamiento esperado de las obras una vez que éstas se construyan, y a partir de ello se hacen las adecuaciones y las modificaciones necesarias a los diseños originalmente propuestos que nos permitan contar con obras que en la vida real funcionen en forma más eficaz. También el fenómeno de marea de tormenta, que es algo poco estudiado o recientemente estudiado y que requerimos del apoyo también de modelos matemáticos, es un área de investigación que en la UNAM estamos llevando a cabo, puesto que hemos encontrado que en algunas regiones de nuestro país el efecto de la sobrelevación del mar por el fenómeno de marea de tormenta puede resultar como un factor adverso para el drenaje y la descarga de los ríos hacia el mar. Entonces, cuando tenemos las intensas precipitaciones que nos producen las grandes avenidas, estas bajan hacia el mar y se encuentran con un nivel del mar que puede tener hasta más de 1 metro de elevación que en condiciones normales no tendría, y esto reduce la capacidad de descarga y por lo tanto favorece a que las inundaciones puedan ser más extensas o se prolonguen durante más tiempo. Tal es el caso de lo que ocurre en la cuenca del río Pánuco, por mencionar algo. Los mapas de peligro, vulnerabilidad y riesgo que el director del SENAPRED nos hizo favor de mencionar hace un momento, también requieren de ir a un grado de detalle lo suficientemente bueno para que los habitantes de una localidad sepan si están expuestos o no a los efectos que pudiera tener una inundación en función de la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Esta es una información que obviamente tenemos que elaborar con sumo cuidado y con mucha precaución, porque para los ciudadanos es una realidad, es una verdad, y nosotros tenemos que advertir sin estar gastando los avisos en forma innecesaria, es decir, no podemos caer consecutivamente en el error de advertir sobre zonas de peligro que en la realidad no ocurran. Entonces, esto es un aprendizaje continuo, y una vez que se elabora un mapa de peligro y un mapa de riesgo, esto no queda escrito en piedra, esto tiene que irse adecuando y mejorando conforme la misma experiencia de lo que vamos observando y midiendo nos lo permite. Además de que depende de información topográfica de mucho detalle, que en la mayoría de los casos no se dispone o que es muy costoso obtener y además lleva mucho tiempo obtener. Afortunadamente también se ha avanzado mucho en los sistemas topográficos para obtener información batimétrica y topobatimétrica. Después de tantos años de experiencias en México sobre inundaciones, ¿cuáles son los retos que la ingeniería mexicana tiene y cuáles son algunas de las lecciones que hemos aprendido el día de hoy? Lo primero y fundamental es que atender un desastre no se puede atender en forma unilateral por un solo elemento de los que están aquí mostrados en esta lámina. Ninguno por sí solo puede enfrentar un desastre, ni la sociedad por sí misma, ni una institución por sí misma, ni la academia por sí misma, sino se tienen que establecer sinergias que permitan la colaboración y participación conjunta para cerrar esfuerzos y atender conjuntamente este problema. A cada uno de estos elementos se le tiene que identificar su participación y su responsabilidad para que quede claro qué es lo que tiene que hacer antes de un desastre, durante un desastre y después de un desastre, y que cada quien cumpla con la responsabilidad. No solo es un aspecto técnico, no solo es una responsabilidad civil de dónde estoy viviendo o cómo construyo mis viviendas, sino también son aspectos tan reales como el hecho de las legislaciones que nos hacen falta, o de cómo fluyen o a qué velocidad fluyen los recursos que se necesitan para contar con la infraestructura necesaria para estar protegido. Entonces, si pudiéramos mencionar algunos de los elementos más importantes que desde el punto de vista académico hemos identificado para ser lo más resilientes posibles y enfrentar con menos vulnerabilidad un desastre, tendríamos que contar con sistemas modernos de monitoreo y predicción hidrológica en tiempo real que nos permitan fortalecer nuestros sistemas de protección civil, sistemas de alerta que son muy necesarios para advertir antes de que el evento que nos va a afectar ocurra. Aplicar mejores programas de ordenamiento territorial y obviamente al día de hoy ya podemos saber dónde no conviene vivir porque es un suelo de alto riesgo.
Lo que también tenemos que resolver es qué hacemos con la gente, que son muchos millones de habitantes que están ubicados y viviendo actualmente en zonas que ya sabemos que son de alto riesgo. Preservar el medio ambiente, porque en la naturaleza existen zonas que son zonas naturales de amortiguamiento de las avenidas y que actualmente estamos transformando. Obviamente el ser humano prefiere vivir en terrenos más planos que en terrenos más abruptos, pero estos terrenos más planos también son los favoritos por el agua. Entonces tenemos que encontrar un punto medio de convivencia entre los terrenos que el ser humano desea habitar y los terrenos que le corresponden al agua. Desarrollar las capacidades no solo institucionales, sino a nivel municipal, estatal, en los distintos órdenes de gobierno, para que podamos contar con los conocimientos y las herramientas necesarias que nos permitan actuar de la manera más eficaz y con la mayor capacitación posible. Contar con los recursos para mantener la infraestructura que ya se construyó. Esto es vital. La infraestructura debe de funcionar a lo largo de toda su vida útil. Esto es un concepto básico en el diseño y además un concepto básico cuando se hacen los análisis beneficio-costo de una obra. La obra va a funcionar durante un tiempo determinado y el supuesto es que durante toda esa vida que va a tener dicha obra debe de funcionar en las mismas condiciones. Aplicar programas eficientes de manejo de cuencas. Este es un gran reto porque es un gran problema, o sea, tenemos grandes extensiones y áreas deforestadas o con problemas que tenemos que resolver y no es sencillo porque se ha demostrado, se ha estudiado que el hecho de volver a plantar los mismos árboles que ya se cortaron no resuelve el problema, no devuelve las condiciones originales de la cuenca y además no lo hace instantáneamente. Así es que tenemos que ver cómo vamos a conservar las cuencas como las tenemos actualmente y cómo vamos a llevar a cabo las acciones de restauración y cuáles son las áreas en las que tenemos que preparar a nuestros ingenieros y a gente de otras áreas para permitir llevar a cabo estas acciones. Contar con los recursos financieros en tiempo y cantidad, esto es un hecho. Realmente yo no estoy seguro si la destitución del director de la Conagua por no ejercer 2,000 millones de pesos fue de que no los tuvo a tiempo o cuál sería la causa, pero la realidad es que el manejo de los recursos es un factor muy importante. Si yo tengo el dinero y no lo ejerzo es un problema, y si lo debo ejercer y no lo tengo también es un problema. Entonces algo está pasando en estos mecanismos de control financiero y de fluidez del dinero que tenemos que poner mucha atención y mejorar. La coordinación institucional siempre es un problema porque no siempre los intereses son similares. En algún estudio que hicimos en la UNAM, introdujimos un concepto que era el riesgo político, es decir, si en un estado de la República el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal eran de un mismo partido, el riesgo era bajo para llegar a acuerdos, pero si eran de 3 partidos diferentes, llegar a acuerdos era muy complicado. Entonces, el hecho de politizar un problema como un desastre es algo que no debe ocurrir y para ello es muy conveniente establecer acuerdos. Hace un momento mencionaba el hecho de delimitar responsabilidades. En muchas ocasiones, alguno de los 3 órdenes de gobierno podría omitir llevar a cabo una acción por el simple hecho de desconocer que le correspondía llevar a cabo una acción. La adaptación al cambio climático, aunque existen discrepancias sobre cuáles son los efectos del cambio climático en forma muy precisa, lo que sí podemos saber es que existe, que estamos viendo sucesos que no habíamos observado anteriormente y que por lo tanto lo que más conviene es adaptarnos. Y finalmente la socialización del problema, lo cual significa que cuando se desean llevar a cabo algunas acciones para fortalecer la infraestructura de protección contra inundaciones, si la sociedad no lo adopta como un plan para ellos, va a ser un problema. Realmente va a haber acciones de oposición que pueden impedir la ejecución de algún proyecto. Y muchos de ustedes tendrán conocimiento de cuántos grandes proyectos se han quedado parados o se han tardado en ejecutarse o definitivamente no se han hecho por la oposición social y por asuntos que probablemente se pudieron resolver si se hubieran identificado y atendido adecuadamente a tiempo. Muchas gracias por su atención.